Buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a la segunda fecha del Festival del Cuento Corto Peruano. Esta noche nos acompañan Manuel Arce Martino y Pedro Manay Sáenz. Daremos inicio a esta jornada y presentaremos al primer expositor de esta noche, quien es Manuel David Arce Martino. Manuel Arce actualmente es médico cirujano, con la especialidad de psiquiatría y la subespecialidad de psiquiatría del niño y del adolescente. Labora en el Hospital Almenara y su afición a la literatura ha realizado estudios de posgrado en lengua y literatura y en creación literaria. Ha publicado 3 libros de cuentos cortos: Cuentos para Eva en el año 2010, Sopa de Piedra en el año 2018 y La Casa de los Cachorros en el año 2018. Le cedemos la palabra ahora a Manuel Arce. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar voy a leer un cuentito de Cuentos para Eva, que es del año 2010. Se llama Socavones. En el pequeño hospital del pueblo minero de La Oroya, en el corazón de los Andes peruanos, Aureliano mira asustado cómo se va apagando la luz de los ojos de su padre. Le toma la mano y quiere rescatarlo de la espantosa oscuridad que avanza a trancos largos. El pobre hombre ya dejó de toser. Solamente una respiración como de sapos tristes desgarra lastimosamente el aire. Aureliano nunca ha visto morir a un hombre. Y con sus escasos 8 años llevará para siempre la imagen de su padre boqueando como un pescado recién sacado del río. Sus labios morados, sus orejas pálidas, las costillas hundidas. Luego, la noche cae como un golpe seco en la boca de un estómago vacío. Su madre llora, sus hermanas lloran. Él no puede llorar. En secreto había deseado que su padre ya no sufriera más. La culpa pulveriza su tristeza. El pequeño Aureliano todavía no sabe. Su madre y sus hermanas lloran amargamente, no por el padre que ya dejó de sufrir, sino por él, que muy pronto lo reemplazará en los socavones. Este es un pequeño cuento del libro Cuento para Eva. Luego, a raíz del tiempo, voy a leer una narración del libro, se llama Sopa de Piedra. Este libro contiene varios relatos relacionados a la consulta en psiquiatría, pero que también pueden ser leídos como cuentos. Este se llama Los ojos del amor. Después de 10 años, veo a Ofelia por los pasadizos del hospital. Me mira con ojos de alegría. Detiene sus pasos lentos apretando su bastón, blanqueándole los nudillos de la mano, sonriendo ampliamente. Deja caer su bastón mientras me abraza con ternura. 10 años antes, la conocí en el consultorio de psiquiatría de adultos. En ese momento tenía una crisis psicótica, producto de una recaída de la esquizofrenia paranoide. Estaba acompañada de Eulogio, su esposo de toda la vida, quien usaba lentes oscuros por ser invidente. Esa vez estaba asustada.
enfadada, escuchaba voces, estaba convencida de que la perseguían para hacerle daño, escuchaba a un brujo que estaba en las pampas de Nazca, quien le repetía lo que ella estaba haciendo en su casa de Lince. Eulogio, la mayoría de veces, simplemente escuchaba, se levantaba y desplazaba por el consultorio como si viera con absoluta claridad. Durante todo el tiempo que Ofelia fue mi paciente, hasta que yo pasé al servicio de psiquiatría de niños y adolescentes, se hospitalizó una sola vez. Los factores desencadenantes fueron los problemas en el alquiler de la casa que ocupaba en el distrito de Lince. Luego, la atención fue por consultorios externos. Eulogio, aún sin el sentido de la vista, sin explicarme cómo, podía distinguir los distintos medicamentos que su esposa Ofelia tomaba y era el encargado de administrarle a tiempo sus medicamentos. Siempre venían juntos, tomados de la mano, y se notaba cariño entre ellos. Uno de aquellos días le preguntó cómo se conocieron y me contaron la historia de amor más bonita del mundo. Yo era muchacha y recién llegada de mi pueblo. Busqué y busqué trabajo por todos lados sin encontrar nada, hasta que alguien me recomendó para trabajar en el local de la Asociación de Ciegos del Perú. Yo me encargaría de realizar la limpieza de aquel local antiguo. Allí conocí a muchos invidentes que me trataban muy bien. Yo me sorprendía que pudieran caminar por todos lados sin bastón, ya sea en luz o oscuridad. Se conocían de memoria todos los recovecos del edificio. Yo la conocía a ella por el olor. Ella no usaba colonias ni perfumes, pero tenía una fragancia a campo y bosques que desparramaba por todos lados. Mi corazón empezaba a latir más rápido cuando sentía su olor característico acercarse por el cubículo donde yo daba masajes. ¿Sabía usted que cada persona tiene un olor distinto y particular? El de ella olía a cielo despejado, lluvia y monte, a veces fiera montaraz, a veces gata hogareña. Yo veía que él pasaba los dedos de su mano grande sobre unos libros de páginas gruesas, movía los labios y hablaba para sí mismo. Hablaba de cosas muy bonitas y parecía que me las hablaba a mí. Mucho tiempo después me enteraría de que estaba leyendo los poemas de amor más lindos jamás escritos. Después, cuando nos casamos y pasaba sus manos por todo mi cuerpo, me decía que yo era el mejor poema que había leído. Me gustaba cómo me hablaba. Sus palabras traspasaban mi piel, mi todo. Yo no sabía leer braille, ni nada relacionado a la psicografía, que así es como se llama el sistema de lectura y escritura táctil. Solamente para conquistarla empecé a recibir clases y cuando olía su presencia empezaba a murmurar los poemas que hablaban de amor y que me parecían bonitos. Entonces un día su olor se tornó diferente. La sentí asustada, malhumorada. Fue cuando se enfermó. Yo tenía menos de 20 años cuando empezó mi enfermedad. Me llevaron a un manicomio y me tuvieron hospitalizado como un mes. El único que me visitaba era Eulogio, que todavía no era mi esposo. Siempre me llevaba un chocolate. Hasta ahora no comprendo cómo es que eligió casarse conmigo
sabiendo que me había vuelto loca. Cuando me dieron de alta, no sabía a dónde ir, pero él convenció a los directivos para que siguiera quedándome en el local sin trabajar durante un mes más. Yo le pedí matrimonio con una tarjeta donde escribí en braille, para que ella estuviera más tiempo junto a mí. Me las ingenié para convencerla de que le convenía que aprendiera braille porque ella trabajaba en un local de ciegos. Entonces, cada tarde a las 4 pasábamos 2 horas juntos entre poemas. Él me llevaba mis manos sobre los libros y yo, cerrando los ojos, adivinaba lo que estaba escrito. Digo adivinaba porque no encontraba otra palabra para eso que ellos llaman leer. Y fue cuando encontré la tarjeta donde me decía claramente: ¿te quieres casar conmigo? Yo te amo. Uy, en ese momento yo ya estaba enamorada de él y el corazón como que me dio un vuelco en un trampolín dentro de mi pecho. Yo solamente tomé su cara y rocé sus labios. Ahora ya tenemos 33 años de casados y somos muy felices. Yo la acompaño a sus citas. Lamentablemente no tenemos hijos, pero nos tenemos el uno al otro. Nos amamos. Él me acompaña y en vez de que yo lo guíe porque tengo ojos para ver, él me dice: ten cuidado, que aquí hay un hueco en la vereda. Y verdad que había un hueco. Creo que se conoce en memoria todas las calles de Lima. Al verla sola, le pregunto por su esposo y con lágrimas en los ojos me dice: hace un año falleció de un cáncer al cerebro. No sabes cuánto lo extraño, doctor. Le doy un abrazo largo y al despedirme me alejo lentamente como si dejara partir de mí una parte en el camino. Este es un cuento del segundo libro, Sopa de Piedra. Veo que todavía estamos en tiempo y voy a hacer una lectura de uno de los cuentos de la Casa de los Cachorros. Y si tenemos tiempo, podría leer unos micro relatos. De la Casa de los Cachorros, en realidad es un libro de cuentos que se puede leer un cuento de principio a fin y ahí poder quedarse. Pero si se leyera del comienzo hasta el fin de todo el libro, parecería una novela. Empiezo con uno de los cuentos que me gustan, que se llama El robo de María Candela. En el norte, el robarse, el tomarle la mano a una chica y decirle vámonos a mi casa para convivir juntos, se llama robar. Entonces, el robo de María Candela. Domingo Seminario murió ahogado en las aguas del Río Grande, un sábado 20 de marzo, cuando recién cumplía 18 años. 2 años antes, apenas a sus 16 años, escandalizó a todo Chulucanas cuando abandonó la escuela y se robó a María Candela, la única profesora del pueblo, una mujer 18 años mayor que él, y se la llevó a vivir a una casa alquilada cerca de la panadería de Mandongo Esteves, junto a la plaza de armas. De nada valieron los ruegos de la madre, doña Doralisa Seminario, quien después de muchos años de permanecer en Huancabamba, decidió cargar con sus 7 hijos y regresar a Chulucanas para ver si por fin encontraba al hombre que le prometiera amor para siempre y la dejara embarazada cada vez que la visitaba. Doña Doralisa Seminario se instaló en una casa huerto junto a la casa de la abuela Mercedes y desde ahí
hizo hasta lo imposible por arrebatar a su hijo amado tan tiernito de las garras de esa vieja bruja o solterona de María Candela. De nada sirvieron los polvos de muerto que roció en la puerta de la casa de los concubinos, ni el muñeco hecho con un calzón de María Candela clavado de alfileres y enterrado en el camposanto en medianoche de luna llena. Tampoco sirvieron las amenazas. Los amantes eran una pareja muy sólida, a prueba de todo maleficio. Doña Doralisa Seminario solo se quedó tranquila cuando una tarde llena de sin aire que refrescara, el propio Domingo Seminario, calzado con sus yanques gastados, alforja al hombro, se quitó el sombrero de paja sin reparar en los vecinos chismosos que asomaban sus cabezas por entre las puertas abiertas de sus casas, alzó la tranca de la casa de su madre y la encontró suspirando debajo del guabo, desgranando frijol de palo para los pavos que correteaban a su alrededor. No hubo nadie que se enterara qué fue lo que hablaron esa tarde madre e hijo, pero los que lo vieron salir dijeron que tenía los ojos henchidos de emoción y de muchas lágrimas. Desde esa tarde no faltaría un día en que doña Doralisa Seminario anduviera y desanduviera las 8 cuadras que la separaban de la casa de su hijo amado, llevando una canasta con víveres, y aún después, cuando ellos se fueron a vivir pasando el puente del Río Grande a la casa nueva, la que muchos años después sería llamada la Casa de los Cachorros. Si la mañana siguiente del robo fue un escándalo y la noticia rodaba de boca en boca por la plaza, el mercado, los parques, las calles y hasta por los chicheríos de Chulucanas, las 2 semanas que siguieron fueron tan escandalosas que hasta se formó una comisión de vecinas honorables que recurrieron al juez, a la policía y al cura. Algo demoníaco debía suceder en esa casa que trastocó el tiempo en la apacible Chulucanas, donde normalmente nada sucedía. En los primeros días era motivo de jolgorio y murmuraciones. Luego, las bromas ya no eran bromas. Los viejos, con la cara seria, se reunían en la plaza hablando todo el tiempo, confundiendo lo que los unos decían por la sordera crónica senil. Don Manongo Esteves carajeaba a los peones que lo ayudaban porque estos, en vez de continuar con las labores habituales de fabricar los diferentes y exquisitos panes de Chulucanas, se quedaban extasiados en la madrugada, la mejor hora para hacer el pan, ante el extraordinario concierto de jadeos y quejidos, expresiones máximas de goce y placer proveniente de la casa vecina. Estas muestras de satisfacción postergaban la elaboración del pan, que no salía ni del horno ni de sus manos a la hora fijada. Largas colas se formaban delante de la panadería y por la cara de embobados de los parroquianos se veía que no les importaba malgastar el tiempo esperando. Rápidamente se formó el comité de vecinas honorables que elaboró un largo petitorio en el que pormenorizaban los estragos que causaba el concubinato al margen de la ley de Dios y de todas las reglas de decencia. Decían que sus maridos estaban diferentes después de comer el pan de cada día, quienes poseídos por algún espíritu maligno las obligaban a hacer cochinadas en cualquier lugar de la casa, a las horas más insólitas y en las posiciones más increíbles a aquellas vistas, en los circos a la mujer goma. Llegaron a la conclusión de que, de no tomar las medidas urgentes, todos se verían arrastrados en el remolino de la perdición
y a la amenaza de una segunda expulsión del paraíso. El tiempo trastocado afectaba a todos, niños y adultos. Las noches ya no eran para dormir. Algunas de las vecinas honorables se revolvían en sus camas y maldecían la interrupción del sueño. Otras jalaban la vacinica que guardaban debajo de la cama y permanecían sentadas tragando saliva, aguijoneadas por la envidia. Exhortaban a los demás para que cambiaran de panadería sin resultados tangibles. Los niños tampoco dormían. Se escapaban de sus casas y se reunían a jugar a las canicas con los checos y coquitos a la luz de los candiles. Otros agarraban cualquier cayana para jugar con las chapas de bebidas gaseosas. El comité de vecinas honorables obligó a los niños a colocarse tapones de cera de pichilingues en las orejas. Esa especie de abejas enanas llegó casi a la extinción, porque en el afán de conseguir más cera, no reparaban en destruir las colmenas que estos insectos construían bajo tierra. Pero el remedio fue peor que la enfermedad, porque los juegos de los niños ya no eran los mismos, no obedecían cuando se les llamaba, y algunos fueron atropellados por las carretas aladas por burros. Los púberes aprovechaban la cera para hacer más resistentes los hilos con que fabricaron las cometas que volaban en las noches, todas las cuales llevaban una vela encendida, ofreciendo un espectáculo luminoso e impresionante nunca antes visto en la negrura de los cielos nocturnos de Chulucanas. Solamente reportaron un solo accidente, un incendio en el molino de arroz, donde cayó una cometa sobre un cerro enorme de tamo de arroz recién pilado, y que por razones de las comunicaciones de la época, los bomberos demoraron 4 días en sofocarlo, y no porque demoraran realmente 4 días, en realidad lo sofocaron en media hora, mientras las autoridades se comunicaban por telegrama con Piura y hacían los pedidos y las confirmaciones. Los bomberos demoraron 4 días en llegar. Eso sí, los bomberos permanecieron 20 días más entre reconocimientos, imposición de medallas, desfiles improvisados, bailes sociales, bingos y demás holgorios. Entre tanta borrachera, los bomberos se marcharon dejando olvidadas sus unidades y mangueras, las cuales, transcurrido un tiempo prudencial, don Juvenal Arellano aprovechó para crear el primer cuerpo de bomberos voluntarios de Chulucanas, Yapatera, Morropón, La Encantada, La Matanza y demás anexos. El Comité de Vecinas Honorables se reunió una vez más por semana y culpó de todas las calamidades a los amantes desnaturalizados. El cura se dedicó primero a decir sermones durante las misas, pero como esto no le bastaba a la Junta de Vecinas Honorables, le solicitaron, pidieron, exigieron que fuera a hablar con el par de degenerados. La mañana en que el cura tocó la puerta donde vivían o donde amaban Domingo Seminario y María Candela, escuchó unos jadeos ahogarse entre risas y una voz de hombre bien vivido decir que la puerta está abierta. Dudó por unos momentos y luego entró. Demoró en acostumbrarse a la oscuridad y vio que no había nadie. Luego se abrió la puerta del corral y una sombra femenina se escurría detrás de unos canceles. En el corral, tendido, completamente desnudo, en una hamaca amarrada a 2 tamarindos, estaba Domingo Seminario, que sin inmutarse ante la sotana, le señaló un tronco de cocotero que servía de pollo para sentarse. Tome asiento, padre. ¿A qué se debe el honor de su visita?, dijo con su voz gruesa y sonora. El cura se quedó parado, miró el pollo y sin decir nada se retiró. Sabía que no lograría nada hablando con el pecador. Tuvo una idea mejor, porque al día siguiente el dueño de la casa le devolvió íntegro el dinero de la mensualidad y le dijo a Domingo y María Candela que la casa ya no se alquilaba. Pero para no quedar mal con su conciencia,
les prometió una choza a 3 kilómetros de Chulucanas, cruzando el río Grande. Algunas beatas todavía cuentan, no sin antes santiguarse, que en las noches claras y diáfanas, aguzando el oído, podían escuchar el regocijo de los amantes en lontananza. Bueno, en aras del tiempo, dejamos el cuento en suspenso porque ya tenemos los 25 minutos establecidos y nomás faltan 2 páginas para leer, pero bueno, yo pienso que hay que respetar los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias a Manuel Arce por su intervención. Y continuamos con la participación de Pedro Manay Sáenz. Pedro Manay Sáenz es profesor de lengua y literatura, cultiva la poesía, el ensayo y la narrativa, corrector de textos y comentarista literario. Integra la Asociación Cultural Estación de Brujos, de Chiclayo, siendo editor principal de la revista de arte y cultura Choza de Papel. Ha publicado En busca de un oasis en el año 1996, Claro de Luna por la senda del haiku en el 2009, Para crear poemas en el 2011, El canto del mirlo en el 2012, La historia de Urano en el 2013, En tu reino de sol en el año 2014, Al pie de la luna en el 2017, La bruma y el arco iris en el 2015, Volver al amor en el año 2017, La clase del adiós, novela en el año 2019 y Nostalgia en el año 2020. Le cedemos la palabra a Pedro Manay Sáenz. Buenas noches, ¿me escuchan bien, por favor? Sí, se escucha bien. Muy bien. Bueno, desde Chiclayo, un abrazo muy afectuoso a todos los grandes amigos de la Academia Peruana de la Lengua, especialmente a doctor Marco Martos Carrera, a quienes tenemos un aprecio muy grande acá en el norte, especialmente acá en la ciudad de la Amistad. Yo compartiré en esta noche especial 2 cuentos que pertenecen a un libro que acaba de mencionar el amigo Hurtado, que se llama La bruma y el arco iris, que acá lo tengo en mis manos. El primer cuento se llama Dos amigos, que voy a compartirles en un video, y es un cuento creado a partir de 2 personajes que yo tengo una simpatía muy grande. Son personajes de una ternura enorme, humanísimos. El primero de ellos se llama Amal y pertenece al libro El cartero del rey, del insigne escritor hindú que es Rabindranath Tagore. Y el otro personaje es Tetsuo, que pertenece a una obra del famosísimo José Mauro de Vasconcelos. Aun cuando la obra no es tan conocida, de Mauro de Vasconcelos pues es inmensamente popular Mi planta en Naranja Lima, pero en este caso Tetsuo es un personaje de un libro que se llama El Palacio Japonés, un libro poco fácil de encontrar. Entonces, en primera instancia, voy a compartir con ustedes el cuento Dos amigos, donde yo elaboro una ficción a partir de Tetsuo y Amal, personajes de las obras que he mencionado. A ver, vamos a compartir. A ver, ahí va. Dos amigos. Han ido al jardín de los cerezos. Se les ve tan bellos. Un aura dorada los envuelve, parecen ángeles. Son testimonio de la ternura de Dios. Así era, estaban en el jardín de los cerezos. Hacía 2 minutos se habían conocido y sin embargo ya se sentían como hermanos. No sé si el jardín estaba en Ubatuba o en Bengala.
Sí sé que el clima estaba cálido, 29 o 30 grados centígrados. El sol, como escondido, y un céfiro de poesía refrescaba los rostros de Amal y Tetsuo. Cristalino sueño que se hizo realidad en un plano, pienso, sutil e ideal. El encuentro de dos corazones infantiles, acaso de la séptima dimensión o más simple del universo del amor. Hermanos entrañables desde el espíritu planetario de Tagore y el humanísimo corazón de Mauro de Vasconcelos. ¿Es verdad que quisiste tener varios oficios? Es verdad, pero sobre todo quise ser cartero del rey. Qué cosa más linda ir de casa en casa, tocar con 2 golpecillos las puertas, delicadamente, y decir, esta carta les manda el rey. Yo sé que vas a ser un cartero muy querido, pero procura ser portador de noticias buenas solamente. Que el corazón del rey no es tan fuerte como se cree, y la gente del reino en verdad lo ama. Eso es fácil de solucionar. Le pediré al rey un permiso especial para poder leer las cartas antes de entregarlas. Así sabré cuáles contienen buenas noticias y cuáles no. Las primeras las repartiré yo, y las segundas se las entregaré a un cartero real que sea un hombre mayor y sabio, pidiéndole que guarde para siempre aquellas cartas que contengan noticias ingratas que ya no tienen solución. Y las restantes, que las lleve a su destino, pero que él mismo las lea, poniendo un tono suave, tranquilo, y que después sepa orientar con sabiduría y compasión. Tetsuo estuvo de acuerdo con que no había solución mejor al asunto de las cartas con noticias no gratas. Después, recordando súbitamente algo entrañablemente familiar, suspiró diciendo, quizá yo mismo te encargue una carta. Sería feliz llevándotela. ¿Cuál es la dirección? El palacio japonés. ¿Un palacio? ¿Acaso eres un príncipe? Algo así. ¿Y es hermoso tu palacio? En realidad sí, aunque me trae tristes recuerdos. ¿Por qué? Allí fui feliz por un tiempo, pero luego algo pasó. Una especie de sueño confuso, una cierta enfermedad, las cosas que fluían cual imágenes oníricas de un melancólico fabulador. Un buen muchacho que pintaba y pintaba, visiones, más visiones, entre el sopor de un artificio y la sed de algo superior en el corazón del artista, que pese a todo, una tarde dejó de latir. No sigas, tu melancolía me contagia y me recuerda un largo viaje que contra mi voluntad debía hacer. Aún ahora no sé bien a dónde fue. Supongo que algo tuvo que ver el rey, porque ese viaje empezó, no bien me informaron que yo iba a ser cartero real. Un aire de tristeza me llega cuando pienso en mi casa y me veo a mí mismo sentado, tranquilo, contemplando por mi ventana a todos mis amigos. Cierto es que yo deseaba aprender sus oficios. ¿Cómo no iba a querer, si yo estaba limitado por mi enfermedad, a permanecer quieto en mi casa? Yo podía recibir el encargo de cualquier tarea con tal de echarme a andar las largas calles del reino, arriba, abajo, al norte, al sur. Y además eran tan divertidos los oficios de todos ellos. Tú sabes que nosotros, los niños, guardamos las semillitas de cada buen oficio. Por eso es que jugamos a tantas cosas, a ser albañiles, a ser vendedores, a ser músicos, a ser artesanos, a ser pintores. Nuestro trabajo es nuestro juego. Tetsuo, ¿algún día me harás conocer tu palacio japonés? Me encantaría y mucho, pero ya no creo que exista. ¿Por qué? Han pasado muchos años y casi todo el mundo lo ha olvidado. Pasa como en todo, el olvido va haciendo que aquello que antes fue, ahora ya no sea.
pero tú siempre te acuerdas de tu palacio. No creas, hasta yo a veces he querido olvidarlo. No entiendo. En mi palacio fui muy feliz, pero también muy triste. Y las cosas que uno siempre desea recordar son aquellas que te dieron felicidad plena. Al menos yo lo creo así. Quizá el constructor de tu palacio haya hecho el viaje final. Sí, seguro que sí. Una razón más para que la gente que tiene memoria frágil olvide las cosas incluso bellas. Nos hemos quedado solos, Amal. Quizá solo nos recordemos el uno al otro. No, Tetsuo, no pienses así. Hay unos pocos que todavía nos recuerdan y nos aman. La ternura va desapareciendo del mundo y los soñadores son cada día menos. Y no faltan aquellos que se rinden a mitad del camino. Pero hemos de mantener viva la fe y la esperanza. Sí, hemos de mantenerla. Vamos, Tetsuo, veamos el arroyo de los peces de colores. Caminaron y la hierba estuvo más suave y el cielo se mostró como un lienzo de color azul mediterráneo. Se sentaron con toda la inocencia del mundo al borde del arroyo y este, de hecho, sintió la presencia de los dos mágicos niños. Onduló graciosamente sus aguas, liberó una melodía de piano acuático, pidió a los peces de 7 colores que den saltos sobre el agua. Tuvo destellos como de polvo de oro y sugirió gentil y silenciosamente a los niños que entren a sus aguas. Tetsuo y Amal sonrieron y olvidando sus penas y alegrías disfrutaron del espléndido arroyo. Y aparecieron palomas con cintas blancas que llevaban escritas en bellas letras doradas versos de los salmos y del Gita. Tetsuo y Amal, gozosamente conquistados por aquellos sucesos extraordinarios, siguieron nadando, tanto que ingresaron al río madre de aquel precioso arroyo, y vieron una nave blanca cuyo velamen tenía grecas de oro, y desde la proa una hermosa muchacha vestida con túnica celeste y corona de diamantes les sonreía, les extendía amorosamente sus manos. Ellos, cansados de nadar, se miraron para recordarse una posibilidad secreta. Fue entonces que comenzaron a caminar sobre las aguas, mientras la sublime radiación de sus cuerpos aumentaba. Diminutas estrellas nacían de sus manos y destellos de amor puro se desprendían de sus hermosos ojos. Al subir al barco, la misteriosa muchacha, que parecía ser una princesa, los abrazó tiernamente, como una madre que vuelve a ver a sus amados hijos después de mucho tiempo. Vengan, los habíamos estado esperando. Tetsuo, luego de observar la brillante proa del barco, con delicado respeto dijo: solo la vemos a usted. ¿Quién más nos espera? Síganme. El barco no era de madera ni de hierro. Estaba hecho del sutil material de los sueños, en la dimensión astral seguramente. Tetsuo y Amal, invadidos por indescriptible gozo, caminaron sintiéndose como en su propio hogar, y en 2 sillones preciosos, tapizados con seda púrpura, bordada con hilos también de oro, se hallaban sentados, vestidos de blanco, 2 seres muy queridos, José Mauro de Vasconcelos y Rabindranath Tagore. Bienvenidos, hijos nuestros. Esta vez el abrazo tuvo la gran efusión del inmenso cariño paternal. ¿A dónde iremos?, preguntó sonriente Amal. Ahora, indicó Mauro de Vasconcelos,
El viaje será de alegría total. Esta es la nave de la belleza y la poesía. Nuevamente, en la parte final no se puede escuchar bien. Hola, hola, ¿me escuchan bien, por favor? Sí, ahora sí lo escuchamos. Perfecto, bueno, siempre hay algunos impases técnicos. Eh, Bien, como me quedan algunos minutos, voy a pasar a leer ahora sí en directo, no sé si todo el cuento, pero por lo menos una parte. El siguiente cuento se titula Peregrino y también pertenece a mi libro de cuentos La bruma y el arco iris. No sé a dónde voy, solo sé que mi tiempo aquí se ha terminado. Tengo el corazón del águila que ama estar volando de una a otra montaña. Tengo el ánimo del viento, siempre móvil y buscando nuevas playas y nuevos montes. Perdónanos, a veces fuimos ingratos contigo, tal vez porque no alcanzamos a comprenderte, tal vez porque tú habitas un mundo al que nosotros tememos. Yo solo tengo sentimientos de gratitud hacia ustedes porque siendo diferente me acogieron amablemente y tuvieron paciencia conmigo y me aceptaron todo este tiempo como uno más de ustedes, aún sabiendo que yo soy un lobo estepario. No, no eres lobo estepario. Solo di que eres un hombre con sed de paz y libertad. En el fondo es lo mismo. En cuanto a no haberme comprendido, no es ya suficiente que siendo como soy me hayan brindado su cariño. Agradecido, más que agradecido estoy con todos ustedes y la hora de irme ha llegado. Cuánto recuerdo en este instante la despedida de Al-Mustafa. Sus palabras resuenan en mi memoria como infinitas olas de mar. Podrías quedarte unos días más entre nosotros, ni siquiera sabes a dónde vas. Si lo supiera, ya no merecería el nombre de errante ni peregrino. Mi casa es todo el mundo y mi dirección el lugar donde descanso cada noche. Todos ustedes, para movilizarse, empiezan teniendo un destino previsto. Es lo razonable, pero lo que yo prefiero es, en primer término, un trayecto, un camino. Y es que una de mis felicidades consiste en caminar al aire libre. ¿No tienes miedo de que algo te pase? Tengo la idea de una posibilidad de que eso ocurra, pero está escrito que ha de viajar tranquilo quien al Omnipotente se ha encomendado. Es un buen negocio poner la vida en la mano del Señor, ha dicho el peregrino Facundo Cabral. ¿Y acaso he de recordarles ahora que todo lo que nos sucede no es sino la respuesta kármica a nuestros actos? Quisiera preguntarte qué buscas, cuál es tu anhelo más profundo. Difícil pregunta, y más difícil aún la respuesta. Un día me di cuenta que en la vida había algo más que solo trabajar y descansar, y un poco de diversión en algún lugar. Aquel día compartí plenamente la visión de Juan Salvador Gaviota y quise como él iniciar mi propia búsqueda. No digo qué anhelo, porque solo lo sabré cuando lo haya encontrado. Puedo decirte en cambio que mi sed de hallazgos se acrecienta cuando miro la luna y las estrellas, el océano y las montañas. Tu pensamiento vuela tan lejos que me marea. Es que tú eres un ser de tierra y yo soy del aire. ¿Significa eso que yo soy mejor? No, absolutamente no. Demasiado bien sé que las diferencias entre los seres humanos son de superficie solamente y que en lo esencial somos maravillosamente semejantes. No hay superior ni inferior a nivel del espíritu, solo unas cuantas diferencias humanas. Tanto ya has andado, debieras establecerte en un solo sitio. Tal vez llegue el día en que deba acatar lo que sugieren tus palabras. No es que yo sea una seta oriental que en nombre del desapego deba abandonar un pueblo en el menor tiempo posible. Soy solamente un errante solitario que como un ave disfruta de ir conociendo nuevos montes y nuevas ciudades. Quizás sea que guardo el viejo impulso de las tribus nómadas. El mundo es tan grande que no creo que sea bueno acostumbrarse a un solo lugar. Es mejor gastarse andando que cuidarse en un lugar, ha dicho también Cabral. Tienes una vocación extraña y un ideario poco convencional. Convencional es lo último que quisiera ser. Al contrario, proclamo dichosamente mi individualidad
y mi adhesión al hermoso anhelo de ser libre. El sol iba descendiendo allá sobre casas y árboles. El tiempo pasa, ahora me voy. Guarda en tu memoria toda mi gratitud hacia ti y hacia tu pueblo. Desde donde me encuentre en silencio, enviaré una bendición para todos ustedes. El peregrino cogió su mochila, nada más que una mochila, y subió por la loma de las Cucardas. Antes de descender, hacia el otro lado volteó para levantar la mano a las personas que lo despedían. Es un hombre bueno, aún siendo extraño. Cuánto ama a la gente y cuánto valora la libertad. Buen tiempo estuvo entre nosotros. A partir de ahora solo tendremos de él recuerdos, no más que recuerdos. El peregrino caminaba tranquilo, mirando las últimas casas del pueblo y atisbando el largo camino que lo llevaba hacia otro pueblo y hacia otras gentes. Me cansaré algún día de recorrer el mundo y decidiré entonces establecerme en algún sitio que todavía no conozco. Posiblemente sí. Los años pasan y pesan. La vejez sin anunciarse va llegando de pronto y reclama al menos un poco de paz y de mínima seguridad. Pide pasar sus años sin inquietudes ni sobresaltos. Pero mientras tanto, seguiré andando los pueblos de la tierra con un mensaje de amor universal en mis labios y con una oración de eterna esperanza en mi inquieto corazón de peregrino. Muchas gracias. Agradecemos la Muy bien. agradecemos la participación de Pedro Manay Sáenz y de esta forma damos por culminada la segunda fecha del Festival del Cuento Corto. Los animamos a participar de la tercera fecha del festival que se realizará el día de mañana con la intervención de Selenco Vega y Marco Martos. Agradecemos a los cuentistas que han expuesto sus cuentos el día de hoy y también al público que nos ha acompañado esta noche. Muchas gracias por su asistencia a cada uno y tengan buenas noches.